Buenas para todos y para todas. Buenas y buenos estén todos los días de nuestros días, los que el Eterno nos permite vivir, los que el Eterno nos permite levantarnos y contemplar sus maravillas, ¿verdad? Tomen algo, yo tomo agüita. Yo quiero que usted se concentre, porque el otro estudio lo dejamos medio empezado, ¿verdad? Y yo quiero que usted se concentre en este para que lo pueda entender, para que se les pueda quitar esa elevación de conciencia y de mente que tenemos con el ego bien alto diciendo, es que Jesucristo murió por nosotros, es que por Jesucristo nosotros tenemos salvación, es que Jesucristo vino y lo dio todo por mí. Si no ha escuchado el estudio anterior, escúchelo y luego escucha este, para que se pueda conectar con la palabra, con la verdad, con el hombre que el Eterno escogió para que viniera a hablarnos a usted y a mí, que somos gentiles y venimos de descendencia pagana. Para que su boca no se jacte diciendo que Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas y ese era yo. Equivocada, equivocado. Él vino a buscar las ovejas perdidas y era las que se habían apartado del pueblo de Israel, de sus elegidos, de sus escogidos. Usted, que se cree que todas se las sabe, usted que cree que ya se sienta y que todo se tiene que rendir a sus pies porque usted se las sabe todas, porque usted lo entiende todo y usted no quiere aprender de esta ignorante. ¿Qué tiempo va a sacar usted para estudiar con una ignorante como yo? Pues mira, el Eterno usó la burra para hablarle a Baal, a Balaam. Eso mismo está haciendo contigo, a ti que te lo sabes todo. Está usando esta burra para que te deje bien clarito que Yeshua vino a morir por su pueblo. Entonces me vas a decir, y entonces no tiene sentido, entonces ¿qué papel desempeño yo ahí? Después de que Él resucita, se abrieron todas las puertas para yo tener acceso a entrar a una salvación tan grande. ¿Dónde dice eso? Esta vieja se está inventando cada cosa. Vete al otro estudio y aquí continuamos. Dice, porque vosotros, te lo voy a leer desde el 11:11 para que lo puedas entender. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Escucha. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por sus caídas, por sus desobediencias, por todo lo que el pueblo de Israel cometió, esto abrió la puerta para que pudiera venir salvación para los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Usted y yo. Fuimos sacados como Dios tuvo piedad de Abraham y lo sacó de allá, de Ur de los Caldeos, de allá venimos usted y yo. Y de ahí Él nos sacó a nosotros también. Entonces, para provocar a celos ¿a quién? Al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel falló. Entonces, al pueblo de Israel fallar y cometer todo ese mundo de errores
como los que yo he cometido, entonces viene Yeshua a traer salvación y somos llamados para provocar que el pueblo de Israel sienta celos por el Todopoderoso. No se te olvide que la palabra nos enseña que Él es el esposo del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, usted me va a decir, pero entonces mire que sí murió por mí. Sí, espere y vea, sigamos leyendo. Y dice, si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Una pregunta. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Resulta de que el pueblo, hablemos de los discípulos, pues, para que me pueda entender. Los discípulos de Yeshua, de Jesucristo, como usted le llama, no querían llevar la palabra a los gentiles. ¿Por qué? Porque la palabra había venido del Eterno por boca de Yeshua solo para los judíos. Entonces los judíos lo tomaron, estos discípulos que eran judíos, lo tomaron tan en serio que no querían darnos palabra a nosotros. Y usted lo ve muy claro. Cuando el Eterno le dice, cuando el Eterno permite que bajes el lienzo con todos aquellos animales y le dice a Pedro, mata y come. Esto para usted que se come la morcilla, el chicharrón y todo eso, que porque Yeshua dijo a Pedro que matara y comiera y que ya se podía comer todo esto. Aquí le voy a quitar ese, no sé cómo decírtelo, pero te voy a quitar esa cascarita que ha cubierto toda esta mentira, que como se ha leído ese mero trocito, entonces ya con eso se dan la autorización y se ponen en un lugar que como Yeshua ya vino y le dijo a Pedro, coma de todo, entonces nosotros nos comemos la morcilla, el chicharrón, el chanchito lo matamos para Navidad. Aquí está. Dice que cuando baja todo esto es porque Pedro y todos los otros discípulos no querían dar palabra a nosotros los gentiles. Y entonces el Eterno le hace caer todo esto, este lienzo, que es como una sábana para que usted lo entienda, y ahí viene el ternero, la cabra, el chivo, el conejo, el cerdo. Todos estos animales estaban ahí en una visión que Pedro ve. Y entonces dice que escuchó la voz del cielo que venía y le dice, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice, yo jamás he comido cosa inmunda. Y dice la palabra que él dice, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces la gente se come el chanchito, pero no, él se refería a nosotros los gentiles. Pedro no quería llevarnos la palabra. Pedro solo lleva la palabra a los judíos, a los suyos. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Se consigue un hombre que aunque era judío, era pagano como usted y como yo. ¿Y quién es ese? El apóstol Pablo. Pero no me voy a adelantar, porque yo tengo que decirle, vaya, léala, donde el Eterno le dice que no llame inmundo lo que él ya limpió. Y entonces el cristiano cree que fue que limpió el chanchito y el conejo y todo aquello. No, usted sigue leyendo y se refiere a nosotros.
A nosotros se refiere. Entonces viene y trae a Pablo, se encuentra con Pablo, lo pone ciego primero, que qué significa, para renovarle la visión, tenía que arrancarle todo el paganismo que Pablo traía, y desde el momento en que Pablo pierde la visión pagana, recupera la visión espiritual. Y es Pablo y Bernabé el que vienen a traer la palabra a los gentiles, que aquí la acabamos de leer. Y dice, porque vosotros sabéis, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, porque para eso el Eterno se encontró con él. Entonces, por si en alguna manera puedo provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto lo estaba diciendo él porque estos discípulos veían a Pablo como enemigo, porque claro, él había perseguido a los cristianos y ahora venía a convertirse como ellos y a traer más gente de la misma, que somos nosotros. Entonces dice, porque si la primicia son santas, también lo es la masa restante. La primicia es Yeshua. Yo le voy a decir aquí algo, vea. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos, nos dice la palabra, que hacían el pan del Sabbat, ¿verdad? Y a ese pan, cuando ya lo amasaban y lo dejaban fermentar, abrían el pan y extraían del centro una parte, y esa parte es la que llevaban al altar. Entonces, esa era la primicia, que nos está hablando la palabra aquí, de la masa fermentada, de la cual era la primicia. Esto espiritualmente era hablando de la extracción que habría, el símbolo de esto era la profecía, de que de ahí, de esa masa, o de esas raíces, o de ese pueblo de Israel, vendría el Hijo de Dios. Nos lo han enseñado así, la masa y el pan, y el pueblo comía y celebraba, pero todo eso es espiritualmente. Y usted sabe que Yeshua nació judío, creció como judío y murió como judío. Esta era la primicia y sigue siendo la primicia, el único que resucitó. Entonces, si esa primicia es santa, la demás masa también. O sea, ahí no hay que juzgar, ahí no hay que decir el pueblo de Israel lo hizo mal, no. Si ellos fueron provocados para que usted y yo pudiéramos entrar. Y dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, aquí ya entra el apóstol Pablo, ha sido injertado en lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz de la rica savia del olivo. Si el pueblo de Israel cometió todos esos errores, era para que estos que murieron, estos que fueron desgajados, que fueron cortados del pueblo de Israel, ahí pudiéramos estar usted y yo a ser injertados. Todas las desobediencias y todas las caídas que tuvo el pueblo de Israel fue con el propósito de que usted y yo entráramos.
Y dice, no te jactes contra las ramas. O sea, usted que dice, el pueblo de Israel, que vieron los milagros, que andaron con él, que columna de día, de nube de día, que columna de fuego de noche, y que desobedecieron. No te jactes. Porque no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, estamos aquí por él, por el pueblo de Israel, por sus errores y sus caídas. Estamos aquí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Te das cuenta? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no te sientas orgulloso porque estás aquí, porque ellos fueron desgajados por la incredulidad. Pero nosotros, por la fe, estamos en pie. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Qué lindo es mi Padre. Ahí estábamos usted y yo, pero tu ego y tu orgullo no te deja ver más allá. Te lo crees que ya todo lo sabes, todo lo tienes, todo te lo mereces y que no tienes que estudiar, no tienes que aprender, no tienes que escuchar, no tienes que escudriñar, ya tú todo lo tienes. El ego. Dice, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados. Aunque, mírelo bien, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlas a injertar. Ahí está. Ahí te la suelto así calientita, poderoso. Si ellos, el pueblo de Israel está hablando, y si aún ellos no permanecieren, si aún ellos siguen en desobediencia, si aún ellos siguen en sus caídas, mira lo que es la fidelidad del Eterno y lo que es la promesa que le hizo a Abraham. Y si aún ellos no permanecieren en incredulidad, y no permanecieren, y si aún ellos, si no permanecieren incredulidad, en incredulidad será injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¡Qué fuerte! Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son la rama natural serán injertados en su propio olivo. ¡Bravo! Grandioso es mi Padre. Imagínate, pone el pueblo de Israel en todo lo que da. Y si tú te crees que tú tienes esos derechos, ¿cuánto no más el pueblo de Israel así estén en desobediencia? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignores este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que en parte hasta que hayas entrado la plenitud de los gentiles? Es que aquí dice, lo vuelve a decir Pablo,
ellos no querían. Ellos no querían que nosotros entráramos, porque Jesús había venido, pero para traerles a ellos salvación. Pero después de que Él se levanta de aquella tumba, o que Dios lo levanta con poder y autoridad, ya venimos nosotros. Que se te quite esa tontería. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Luego todo Israel será salvo, con todas sus decadencias. Aun aquellos que todavía no han podido creer en Yeshua, todos ellos serán salvos. Vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué hermoso, qué hermoso. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¡Ay, qué lindo! En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quién? De nosotros, los gentiles. O sea, todo lo que usted escuche hoy del pueblo de Israel, todo lo que usted estudie hoy del tiempo pasado, no los critique, no los juzgue, no diga, ese pueblo de dura cerviz, dice la palabra, no. Todo eso fue a propósito. ¿Qué pues, niño? Porque usted y yo no teníamos acceso. Nosotros no teníamos ese privilegio de una salvación tan grande. Entonces, dice que ese estudio es muy bonito. A mí me encanta. A mí personalmente me encanta. Dice que encontramos ahí tengo muchas citas, muchas, pero ya será en el próximo. Dice que es una cantidad de cosas, chicas, que nosotros no hemos podido entender. Dice que el Eterno, lo que hace Yeshua es venir. Por eso era que él decía que él iba y tenía que pasar por algún lado, ¿verdad? Él decía, es necesario que pase por Samaria, es necesario. Pero vemos que él dio sanidad a todo el que creía. Él dio comida a todos los que le seguían. Pero él sabía que ninguno de esos iban a estar con él. Él sabía que todos estaban más que todo por lo que él les daba, por la sanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de esto, que muchos están ahí buscando del Eterno por miedo al infierno, por miedo a que los condenen, por miedo a muchas cosas, porque no tienen más que hacer, porque esto es lo que hay, porque me tocó, pero no tenemos un encuentro personal con Él, tampoco lo anhelamos, porque el ego de nosotros es demasiado grande, y ya que estoy aquí me quedo, y no quiero sino escuchar lo que me enseñen, pero no quiero escudriñar, no quiero buscar, y ya con lo que sé ya es suficiente, y ya tengo una salvación tan grande que Dios me dio, y ya nos sentamos y creemos que ya todo no lo merecemos, pero no es así, chicos. Bajémosle unas rayitas al ego y empecemos a escudriñar y empecemos a buscar. Miren,
Aunque este tema no tiene nada que ver con ese estudio, pero esto es lo que yo te digo, nos creemos tanto. Yo el otro día, hace bastante tiempo, yo le decía a unas chicas de la congregación que la palabra nos enseñaba que podíamos dominar ese don de lenguas, ¿verdad? Donde había gente y les dije, cuando estaban dando esa clase, les dije, mire, es que la palabra dice esto y esto y esto. Y lo que hizo el pastor fue que se molestó. Se molestó y todos dijeron que no, que eso era una intimidad que tenían con el Eterno, que eso era su intimidad. Y cada que yo abría la boca para decir algo de aquí, por eso yo le doy muchas gracias a la libertad que tengo ahora, que nadie me puede prohibir a yo poder venir a leer esto. Pero entonces me dijeron que no, que, que, que eso era su intimidad y que su intimidad ellos lo podían tener en el momento que quisieran. Y yo hoy te digo una cosa, yo no pude contestar ese día porque todos estaban preparados con la misma palabra para decirme que esa era su intimidad. Pero yo te voy a decir algo, si eso era su intimidad, ¿por qué la divulgaban? Si usted tiene una intimidad con el Eterno, es como si usted tuviera una intimidad con su esposo. Usted no se va a tener intimidad en medio de la calle, en medio de la humanidad. Usted tiene la intimidad con su esposo en su lugar, en su espacio, en su habitación. Asimismo es con el Eterno. Y no quieren aprender porque ellos ya se las saben todas. ¿Y qué voy a escuchar yo a esa vieja si apenas viene entrando? Bendito Dios que ha sido tan lindo conmigo y me ha dado esta libertad de yo expresarme en mis páginas y que nadie tiene que decirme nada, ni me estoy metiendo en el lugar donde ellos están, ni ellos se tienen que meter en el mío. Y hoy tengo esta libertad de poder estudiar la palabra con usted. Y que nos quede claro que Yeshua no vino a morir ni por usted ni por mí. Yeshua vino a morir por el pueblo. Esa era la promesa. Después ya entramos usted y yo. Besitos.